Bueno, buenas tardes. Yo sé que están todos un poco cansados. De hecho, me pidieron que acortara un poquito, así que vamos a pasar la parte teórica un poco más rápido de lo que tenía planificado. Análisis descriptivo de casos con diagnóstico de fibromialgia en pacientes tratados en nuestra clínica Regencel con células madre. Y hay una segunda parte que habla de los protocolos clínicos. La fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Se define como un trastorno reumatológico de origen multifactorial. Tiene una alta prevalencia, entre el 1 al 4% de la población, lo que se representa también en nuestro país. Afecta a niños, corresponde a un 20% de las consultas reumatológicas, a un 10% de las consultas en atención primaria. 20% de los pacientes se mejoran, pero los demás, o sea, el 80% tiende a la cronicidad, por eso la importancia de esta enfermedad. 15% de ellos jubilan por invalidez. Su diagnóstico es clínico, con exámenes normales, y los signos y síntomas más frecuentes son dolores osteoarticulares, trastornos anímicos, trastornos de sueño, de memoria, de concentración, entre otros. La fibromialgia no solo afecta a la persona que la padece, sino a la familia entera. Aunque ellos no tengan los síntomas, sufren muchas de las mismas emociones. La fibromialgia es la enfermedad de las emociones no expresadas. Siempre detrás de un paciente con fibromialgia hay un conflicto no resuelto que ocasiona los síntomas físicos. Esto es un relato que por casualidad una paciente dentro de la consulta médica escribió, habitualmente es uno el que le hace el interrogatorio, pero lo quise traer porque es muy característico de la historia de la evolución antes del diagnóstico de una paciente con fibromialgia. Dice, desde hace 2 años me diagnosticaron fibromialgia, la cual fue confirmada con diversos exámenes que descartaron otras enfermedades inmunes. Comencé tomando una dosis baja de Cymbalta, que la tuvieron que ir aumentando con el tiempo, e incluyendo más medicación debido a los dolores constantes que sufro. Hoy en día me controlo con reumatólogo, psiquiatra, psicólogo, y nada ha logrado disminuir los dolores que padezco. No sé si a algún clínico acá le toca ver pacientes con fibromialgia, es la típica historia de inicio de síntomas. Aquí tenemos los 18 puntos de la fibromialgia, con los cuales con 11 podemos hacer el diagnóstico. Y en esta parte aquí señala que el diagnóstico tarda entre 1,9 a 2,7 años en diagnosticar la enfermedad. Un poco de historia. Vamos a ir rápido en esta parte porque es más como de libro. En el siglo XIX se empezó a hablar de algunos conceptos de fibromialgia, se agregó luego un carácter inflamatorio, un carácter inmunológico de la enfermedad. Hay algunos criterios del año 1900 que todavía se ocupan. Y finalmente, en el año 92, la OMS declara la enfermedad, declara la fibromialgia como una enfermedad. Los criterios de Goldenberg: mujeres de edad mediana, con dolores continuos y difusos, mal definidos, de localización imprecisa y múltiple, con intensidad desproporcionada a la limitación funcional y con una exploración clínica negativa. Un poco de la etiopatogenia de la fibromialgia. Hay varias teorías que han tratado de explicarla. Ninguna de ellas categóricas, la verdad es que es como una sumatoria de todas las anteriores y otras nuevas que han salido. Primero, la teoría muscular se refiere a que se encontraron cambios clínicos, cambios en las fibras musculares, morfológicos. Se describen las rubber bands, que son unas bandas constrictoras que provocarían un estrangulamiento fibrilar. Luego se descubrieron las Rayet Red, que se habla ya de una miopatía mitocondrial con una tensión positiva, pero finalmente se descarta. Se describe una atrofia muscular y una disminución de la resistencia muscular en pacientes con fibromialgia. Hay una disminución de las enzimas mitocondriales asociadas a inactividad, una disminución de la función metabólica muscular con una dificultad en la relajación y una hiperalgesia muscular que sería motivo y consecuencia de una alteración en la microcirculación. Finalmente, conclusión de esta teoría es que el músculo está normal. La teoría neuroendocrina de la fibromialgia. Se define esta como un trastorno de insuficiencia neuroendocrino. Hay una disminución de la serotonina, de la hormona del crecimiento y del cortisol. Esto explica el cansancio, el trastorno de sueño, la baja tolerancia al dolor. Hay una disfunción autónoma con disminución de la dopamina y la noradrenalina y una alteración a los cambios climáticos. También un aumento de la prolactina, disminución de la testosterona, con dolor y aumento de la masa ósea. La teoría neurogénica de la fibromialgia. Se describe una hiperexcitabilidad en el sistema nervioso con disminución de las 5-HT, responsable de las cefaleas menstruales o el síndrome premenstrual. Muchos pacientes en esta etapa de su ciclo se quejan que los síntomas persisten y aumentan. Altos niveles de sustancia P en el líquido cefalorraquídeo, que es un potente excitador del mensaje nociceptivo, el que sería motivo de la hiperalgesia.
y el factor de crecimiento neuronal aumentado, que permitiría un mayor área de analgesia. Y finalmente la teoría psicogénica de la fibromialgia, en donde hay una ausencia de hallazgos orgánicos con mala respuesta a los tratamientos y la imposibilidad de establecer pronósticos. Diversos tests han encontrado rasgos de hipocondría, de histeria, de manía, de esquizofrenia y algunas otras desviaciones psicopáticas. La fibromialgia, por lo tanto, es un trastorno afectivo similar al síndrome de fatiga crónica, y su diagnóstico diferencial se realiza con otros síndromes dolorosos psiquiátricos como depresión, estrés postraumático, trastornos de pánico, entre otros. El tratamiento. Nuestro protocolo tiene una base en muchas publicaciones y mucha evidencia científica respaldada por trabajos, revisiones, etc. Voy a hacer un resumen y algunos ejemplos, solo de algunos. Por ejemplo, acá se habla de que el tratamiento con células madre sería beneficioso junto al tratamiento de plasma rico en plaquetas para trastornos de dolor musculoesquelético. En casos de el tema de la inflamación, donde también las células madres tienen un rol importante en su poder antiinflamatorio. La fibromialgia requiere un tratamiento personalizado, a diferencia de otras enfermedades donde los protocolos pueden ser aplicados para todos. Acá cada paciente es un caso y cada paciente requiere ciertos tratamientos, cierto tipo de ejercicio, cierta nutrición, en donde tenemos que plantearnos caso a caso el tema. La cámara hiperbárica también está dentro de las características de nuestros protocolos. Se postula que la hipoxia local tiene un rol importante en la etiopatogenia y la sintomatología de la fibromialgia. Otro estudio habla de que hay una vasoconstricción en la piel localizada encima de los puntos dolorosos o gatillos de los pacientes con fibromialgia, apoya que hay una hipoxia local crónica sobre la piel que recubre los puntos gatillos, además de la cámara hiperbárica o la medicina hiperbárica, que tiene un efecto inmunomodulador, analgésico, bactericida y antiviral, entre otros. Respecto al tratamiento farmacológico en fibromialgia, hay mucha información, muchos esquemas distintos. La verdad es que el paciente a veces tiene una polifarmacia con una caja llena de medicamentos y suspendiendo los medicamentos o tomándose los medicamentos, su sintomatología muchas veces no cambia. Aquí hay algún trabajo con antidepresivos. Nosotros también incorporamos conceptos de medicina ortomolecular, en este caso un trabajo del ácido alfa-lipoico y su poder antioxidante en patologías de sensibilización central. También terapias endovenosas o quelaciones con algún tipo de fármaco que nos ayude a mejorar la sintomatología de la fibromialgia. Otro más de ortomolecular. En cuanto al ejercicio, también hay recomendaciones específicas con respecto a eso, a pesar de que es bien variado. Hay pacientes que se mejoran o disminuyen su sintomatología al realizar ejercicios de alto impacto, pero la recomendación más frecuente es que sea un ejercicio aeróbico programado a ritmo del paciente. Por lo tanto, nuestro protocolo se basa en estos puntos, que sea multidisciplinario, personalizado, manejo farmacológico, manejo del dolor, manejo psicológico, ejercicio aeróbico gradual, terapia antiinflamatoria, nutrición antiinflamatoria, mejorar la calidad del sueño, los suplementos nutricionales, medicina hiperbárica y tratamiento de células madre. Nuestra experiencia. Desde marzo del 2014 a junio del 2016 hemos atendido 226 consultas por fibromialgia, de las cuales 42 pacientes ingresan al procedimiento, 41 de ellos son mujeres, las edades fluctúan entre los 17 y los 74 años, solo una paciente ha sido dada de alta, el resto está en distintas etapas de la evolución del tratamiento, 10 pacientes han completado 2 sesiones de célula madre, y 36 pacientes han realizado cámaras hiperbáricas, mínimo 10 sesiones en días consecutivos y de 1 hora cada sesión. Nuestra cámara la tenemos disponible hace un año aproximadamente, por lo tanto los pacientes previos no tenían acceso a la cámara. Estas son nuestras cámaras hiperbáricas, son cámaras monoplaza, y este es nuestro protocolo de células madres para el tratamiento de la fibromialgia. Cámara hiperbárica, 5 sesiones antes del procedimiento, luego un procedimiento ambulatorio con anestesia local, paciente despierto, donde el paciente se le realiza una extracción de sangre para el PRP, una lipoaspiración de aproximadamente 200 cc de grasa. Esto va al laboratorio, se procesa, se activa y luego se inyecta el mismo día por vía endovenosa y el paciente se da de alta ese día, viene a cámaras los días posteriores durante 5 sesiones por lo menos, viene también con la kinesióloga de drenaje linfático de la zona de la lipo con ultrasonido.
Luego guardamos la mitad de la muestra para el 6º mes volver a hacer una segunda aplicación endovenosa y eventualmente cámara antes de y cámara después de la segunda aplicación. El paciente se controla al mes de la primera aplicación, a los 3 meses, a los 6, segunda aplicación, controla al mes, a los 3, a los 6 y al año damos de alta. Resultados. De las 42 pacientes que vimos, que se han hecho el procedimiento, que están en tratamiento aún, tenemos distribución por edad, lo más frecuente entre los 30 y los 60 años, que se relaciona con la estadística nacional y que además corresponde a la edad productiva de la vida. Por lo tanto, eso implica algunas deserciones laborales, entre otras cosas. La procedencia. Nosotros atendemos pacientes de todo Chile, incluso en algunas otras patologías tenemos pacientes de otros países. En esta muestra, 23 pacientes eran de Santiago y 18 eran de regiones. Respecto a la comorbilidad, pacientes solo con fibromialgia teníamos 28 y pacientes con otras patologías asociadas, ya sea una o dos, entre las cuales la más frecuente eran diabetes, pacientes con artritis reumatoidea, con discopatías, con artrosis, entre otras. Los controles. Aquí definimos algunas características subjetivas en los controles posteriores que hablan de regular, cuando el paciente se mantiene estable con respecto a los síntomas previos, estable con cambios muy leves con respecto a su anterior, mejor, que el paciente refiere cambios significativos en su calidad de vida y en sus síntomas posteriores, y muy bien, que la enfermedad ha regresado o que el paciente volvió a ser el anterior. Vemos que el PIC en el gráfico está en mejor, o sea, el paciente ha tenido cambios significativos en su calidad de vida, y esto lo contrarrestamos con el uso de cámara hiperbárica, donde vemos diferencias significativas entre el no usar y el usar cámara hiperbárica. Otra variable evaluada es el estado anímico, donde también vemos que la mayor cantidad de los pacientes se concentra entre mejor y muy bien, y también encontramos diferencias significativas entre el uso y no uso de cámara hiperbárica. Esta variable, la calidad del sueño, la verdad es que tiene hartas aristas distintas al manejo de cámara hiperbárica o de células madre, pero también llama la atención que encontramos que la mayoría de los pacientes están entre regular, estable y mejor con respecto al dormir, y, también con diferencias significativas con respecto al uso o no uso de cámara hiperbárica. Sin embargo, en las conclusiones tenemos que entre no hacer cámara y hacer 10 hay diferencias, pero entre hacer 10 y hacer 20, no. Respecto al estado de las crisis, pacientes estables, quiere decir que sus crisis se mantienen similares a las anteriores o con cambios muy leves, mejor, que las crisis han disminuido en intensidad, en duración, son más espaciadas en el tiempo, y muy bien, que el paciente refiere no haber tenido crisis desde realizado el tratamiento. ¿Y qué encontramos? Encontramos que el PIC está entre mejor y muy bien, con cambios significativos, con el uso y no uso de cámara hiperbárica. Conclusiones. El tratamiento con células madre no es la cura para la enfermedad, pero mejora la calidad de vida de nuestros pacientes con fibromialgia. Las cámaras hiperbáricas antes y después del tratamiento mejoran el rendimiento de los tratamientos con células madres, encontrando diferencias significativas en ambos grupos, y no hubo diferencia significativa en el grupo que hizo 10 cámaras hiperbáricas o más de 10 sesiones, pero sí entre el que no la hizo y el que tuvo cámara. Discusión y proyección: se requiere más tiempo de estudio para que los pacientes comprenden el tratamiento y su seguimiento posterior. La creación y aplicación de un cuestionario de calidad de vida adaptada al tratamiento que objetive la sintomatología y sus variaciones, y la valoración de otras variables como impacto en la dieta antiinflamatoria, la disminución del uso de fármacos, la actividad física, la reinserción laboral, etcétera, que no fueron contempladas en esta descripción. A continuación les quiero comentar los protocolos clínicos que nosotros tenemos en Regencel para realizar los distintos tratamientos en distintas patologías. Por supuesto que el paciente, cuando ingresa a la clínica, se realiza una anamnesis, una historia, un examen físico si lo amerita, y una solicitud de algunos exámenes de laboratorio asociados a la patología, y tratamos a través con estos protocolos varias patologías que se las voy a contar rápidamente. El Regenlift, aplicación local, sistémico doble, doble mixto, neurológico, protocolo de alopecia y PRP con PPP. El Regenlift es el rejuvenecimiento facial con células madre, es un procedimiento ambulatorio con anestesia local,
paciente se realiza una lipoaspiración de 100 ml de grasa aproximadamente, va al laboratorio y luego se inyecta con anestesia local en ciertos puntos de la cara, que ya Tito los comentó en la mañana, provocando algunos cambios con respecto a los rellenos, a la atenuación de arrugas, a la atenuación de manchas y los cambios de las características de la piel. El paciente se controla al mes, a los 3, a los 6 y damos de alta, con controles fotográficos en cada control. Este es nuestro segundo motivo de consulta. Protocolo local intraarticular, el mismo procedimiento anterior, pero se hace una aplicación intraarticular donde sea necesario. Principalmente tratamos pacientes con artritis, con artrosis, con alguna tendinopatía, etc. Y es nuestro principal motivo de consulta. En lo articular lo más frecuente es rodilla, cadera y tercera columna. El sistémico doble mixto es similar al anterior, los primeros pasos corresponden, luego guardamos muestra por 6 meses y al 6º mes se vuelve a aplicar por vía endovenosa. Este protocolo lo usamos para la fibromialgia, para pacientes que tienen antecedentes de otra patología y quieren prevenir que tengan lo mismo, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes que buscan un anti-age, etc. Sistémico doble mixto. A lo anterior se agrega la extracción de célula madre de la médula ósea. Extraemos alrededor de 60 cc de la cresta ilíaca, luego se procesa, se activa, se inyecta por vía endovenosa, el paciente va a cámara antes y después, y luego se vuelve a aplicar al 6º mes, con controles hasta el año. Con este protocolo tratamos las enfermedades autoinmunes, la diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente, y algunas otras patologías de tipo renales, cardiológicas, digestivas, etc. El protocolo neurológico es nuestro protocolo más completo, en el cual a lo anterior agregamos la punción de la médula ósea, se procesa, se activa, se inyecta por vía endovenosa y además intratecal. Luego guardamos la mitad de la muestra y se vuelve a procesar, o sea, se criopreserva y se aplica por vía endovenosa y por vía intratecal al 6º mes. También el tratamiento dura 1 año y con este protocolo tratamos enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, pacientes con distrofia muscular. La alopecia, lipo, laboratorio, se aplica el día de la lipo local en el cuero cabelludo y luego el paciente se cita por 6 meses a realizar PRP, una vez por mes por 6 meses. Y además aplicamos un casco con luces LED y láser de baja frecuencia. Y con esto logramos que el paciente disminuya la caída del cabello, que mejore su firmeza y en algunos pacientes hemos tenido algunas pelucitas o pelitos nuevos. Y el protocolo de PRP y PPP, que se conversó en la mañana, sangre periférica, centrífuga, se separa el plasma rico y el plasma pobre, el pobre se gelifica y se aplica para rellenos o para punciones intraarticulares. Y ahora quiero compartir, es cortito, así que vamos a terminar luego, 3 casos clínicos tratados en nuestra clínica. Vemos el primer caso, es una paciente femenina de San Bernardo, Santiago, tiene una historia de artrosis de cadera de 3 años de evolución, camina 1 cuadra, es toda la consulta inicial y presenta dolor, se cansa para hacer sus cosas, tiene una escala de evaluación análoga del dolor de máximo 8, mínimo 3 a 4 y en marzo se realiza el procedimiento local caderas con 10 cámaras hiperbáricas en su control y luego vemos que al control posterior está mejor, con una escala de evaluación máximo 5, mínimo 0, puede hacer sus cosas, pero sí refiere que le cuesta un poco partir el movimiento. Bien, porque puedo hacer mis cosas como antes y puedo estar más rato parada, camino más rápido. ¿Ya? Y no me duelen las piernas como antes, que tenía que ser todo sentado. Y ahora no, pues hago todo, pelo las papas, todo de pie. Hago el aseo, trapeo, hago todo. Y cuando me duele un poquito me siento y después ya se me pasa y sigo haciendo las cosas. Yo caminaba 1 cuadra, pero afirmé los árboles. No 1 cuadra, poquito. Menos que 1 cuadra. Caminaba de un árbol a otro, así.
¿Y ahora cuántas cuadras caminas? No, ahora ya no paro ya, pues sigo los árboles, doblo la esquina, todos los pasajes. ¿Y sin molestia? Sin molestia. Ya. Sí. Me dolió poco para los dolores que tenía. Ya. No sentí tanto, vale la pena. Qué bueno. Sí. O sea, ¿usted recomendaría hacerse este tratamiento? Sí, a todo el mundo. Si tuviera plata, yo les pagaría a todos los que están con Lo mismo digo yo. Si tuviera plata, les pagaría a todos los que tienen artrosis. Pero ya no está tomando analgésico. No, nada. Para los dolores. Eso, no, nada. No requiere. No. Súper. Súper. ¿Y duerme bien? Toda la noche. ¿Ya no se despierta por dolor? No, nada, no me duele nada. Súper. Saludos con la cámara. El siguiente caso clínico es una paciente también de sexo femenino, ella es de Santiago, tiene 56 años y una historia de fibromialgia de 10 años de evolución. Tiene una depresión asociada con trastornos de sueño, dolores cervicales y vértigo. Y en mayo de este año se realiza el procedimiento sistémico doble más 10 cámaras hiperbáricas y al control refiere que está mucho mejor, sin dolor, mejor ánimo, duerme bien. Tengo fibromialgia años y ya estaba en un estado de mucho dolor, de no querer levantarme de la cama, depresiva, sin ya querer ni comer por cómo me sentía. Siento muy bien. Yo puedo hacer en estos momentos creo que puedo hacer de todo porque todos los dolores que tenía antes no los tengo. No tengo esos dolores del cuello, eso que queda como paralizada cuando me voy a levantar, que movía un hombro y quedaba, que me pinchaba, que son dolores que, no sé, porque las personas que los tienen los pueden explicar, porque es como que entre que arde, que duele, que punza. Entonces uno no queda sin ánimo, cansada, agotada del dolor, sin querer levantarse ni a comer, ni a nada. No tengo ningún problema en ese sentido. El tercer caso clínico es una paciente de 40 años, también mujer, es de Santiago y tiene 4 años de evolución de una colitis ulcerosa. Se realizó el procedimiento sistémico doble mixto para enfermedad autoinmune y a los controles refería que estaba mucho mejor, sin diarrea, sin sangramiento, sin mucosidad, solo a veces alguna leve inflamación local, pero sin síntomas de su enfermedad anterior. La colitis ulcerosa es una enfermedad intestinal inflamatoria que hace que tengas indigestión durante todo el tiempo. Puedes ir 40 veces al baño en el día, no duermes, es bien terrible. Y hice un tratamiento con medicamentos por un año completo, mucho corticoide, me sentía muy mal, inflamación en las articulaciones, dolor corporal. Yo soy profe de educación física. ¿Y eso limitaba tus actividades? Limitación total, perdí mi trabajo, estuve un año con licencia. Este tiempo, yo la primera vez que me hice la aplicación, a las 2 semanas yo vine en crisis. A las 2 semanas estaba sin los síntomas, me sentía muy bien, empecé a activarme, a sentir que me llenaba de energía nuevamente, el dolor pasó, porque el dolor era constante en la zona abdominal, pasó el dolor, me sentía bastante bien, empecé a retomar otras cosas y estaba así todo este tiempo. Ya me hice la segunda aplicación en abril, me parece, en mayo. En abril, sí. En abril. Y también bastante bien. Claro, hay días en que despierto y tengo inflamación. Siento la guatita inflamada, como que me duele un poco, pero es algo que rápidamente se ha aplacado y se ha pasado hasta aquí. ¿Y no has vuelto a tener diarrea, ni sangre, ni mucosidad? Nada, desde la primera aplicación acá, nada. Quiero presentarles un poco nuestro equipo humano de Regencel. Algunos van a tener la oportunidad de conocer la clínica el día domingo, pero para los que no, algunas imágenes de nuestra clínica. Ahí está la entrada, donde está la sala de espera, la recepción, nuestras chicas recepcionistas, las que nos cotizan los presupuestos, el equipo médico de planta, tenemos otros médicos asociados pero nosotros somos los de planta, la Regenetic, las TENS que manejan las cámaras hiperbáricas, nuestra Kine, que es la que hace los drenajes linfáticos,
a los pacientes postoperados y también educación al paciente con alguna enfermedad osteoarticular, que se trata en procedimiento. Pabellón, laboratorio, donde procesamos la célula y se guarda también. Nuestra gerente general con la abogada, la gente de contabilidad, que nos paga los sueldos. Comunicación, investigación y desarrollo y ventas, otro departamento. Surgifu Latam, que es una empresa asociada que hace tecnología de tumores no invasiva para cáncer. Algunas imágenes de eventos a los que hemos asistido como Regencel, el año pasado en la feria de la Expo Mujer, Team Regencel. No todo es trabajo, también hay tiempo para el esparcimiento. El día que nos autorizaron el funcionamiento de los pabellones en el Ceremi, así que había motivo para celebrar. Chile bicampeón. Y algunas imágenes de celebraciones de cumpleaños o de happy hour. El año pasado nuestra participación en el Congreso en San Salvador. Y bueno, ahí está gran parte del equipo en alguna celebración también. Gracias. ¿Alguna consulta? ¿Qué presiones? Por el momento las que mostré en la foto tienen 1,4, 1,5 atmósferas, pero estamos incorporando una que tiene 3 atmósferas. Estos pacientes fue con 1,4. Sí. Y la verdad es que a pesar de que es baja, igual tienen efecto. Muchas veces los pacientes, como parten con cámara, ya en 3, 5 sesiones tienen algún efecto positivo en sus síntomas. ¿Alguna otra consulta?